Invitados. Bien, Fernanda Vallejos, diputada de Unidad Ciudadana, gracias Fernanda por venir. Gracias a usted. Y Raúl Timerman, analista político, que lo vimos todo el fin de semana, pero bueno, lo invitamos porque vale la pena sobre lo que está pasando en el país. Está todo el mundo tratando de analizar qué es lo que pasa, a ver si lo logramos, ¿no? Es verdad. Hay muchísima preocupación, ¿no? Muchísima preocupación porque, bueno, había mucha expectativa además, ¿no? Un fin de semana muy convulsionado con muchas reuniones, mucha expectativa, aguardando los anuncios que pudiera hacer el gobierno y la verdad es que los anuncios trajeron más de lo mismo y ninguna solución a la profundísima crisis que atraviesa la Argentina. Yo creo que por la gravedad de la crisis es importante detenerse un momento en el diagnóstico para entender cuáles son las causas que llevan al país y a la economía a vivir esta situación traumática que hoy estamos padeciendo, porque si no, viste, se le echa la culpa a una cosa, a la otra, el gobierno tira todas las pelotas afuera de la cancha y nunca se hace responsable, pero esta crisis es hija pura y exclusivamente de las decisiones de política económica que Macri y el equipo de Cambiemos tomaron ni bien asumieron el gobierno. Y esto tuvo que ver con liberalizar el mercado financiero, darle completa libertad a los capitales para entrar y salir, para valorizarse además a tasas astronómicas. Recordemos que hoy la tasa está en el 60%, es la más alta del mundo, casi triplicando a la demonizada Venezuela, de la que tanto se escandaliza este gobierno, porque liberalizaron completamente el mercado cambiario, permitiendo que se adquieran divisas sin ningún tipo de límite ni control por parte del Estado, porque liberalizaron de manera irresponsable y unilateral, además, a contramano de lo que ocurre en el resto del mundo, nuestro comercio internacional, y para decirlo fácil, abrieron sin ningún tipo de restricción las importaciones, que son las que están entrando a mansalva y, entre otras cosas, complementando el desplome de nuestra industria nacional, que se cae a pedazos por la caída del consumo y además tiene que competir con los bienes importados. Hicieron todo este desaguisado y complementariamente con eso, es decir, generaron una demanda de dólares prácticamente ilimitada y al mismo tiempo restringieron la oferta, porque si ustedes se acuerdan, permitieron que las divisas que provienen de nuestras exportaciones, que son los únicos dólares genuinos que produce la economía, tuvieran la libertad para no liquidarse, para no estar disponibles en el circuito económico local. ¿Cuál fue el resultado? Solo para nombrar los más importantes. Se fugaron 55.000 millones de dólares desde que Macri asumió hasta acá. Si contamos los otros, yo digo que lo que han armado es un Estado colador. Si le sumamos lo que se perdió por los otros agujeros del Estado colador, lo que remesan las multinacionales al exterior, los intereses de la deuda monstruosa que se ha tomado y que hay que pagar y que se paga todos los meses, el déficit comercial, porque tenemos déficit en materia comercial, el déficit turístico. Bueno, si sumamos todo eso, la pérdida supera los 90.000 millones de dólares. Y de esto el gobierno no habla. Ustedes fíjense que hoy tanto Macri, bueno, Macri no dice nada, pero Duhovne, que intenta decir algo, se refiere a las necesidades de financiamiento del Estado en materia de los compromisos de la deuda. Pero la realidad es que la necesidad de dólares que hoy tiene la economía, provocada por este modelo de política económica, trasciende largamente los compromisos de la deuda. Y tampoco se habla de crecimiento, Fernanda. Igual ahora quiero preguntarte por esto. No solo que se habla, a ver, va a haber recesión. El gobierno hoy reconoció en un documento interno que espera una caída de 2,5% este año. No, pero yo... Ahora, Fernanda, vos pertenecés al gobierno anterior, sos de ese signo político. ¿Qué te pareció cuando Macri dijo que el país iba camino a Venezuela? No, ya te digo, Macri tiene una tasa de interés que triplica la de Venezuela. Macri tiene niveles de riesgo país y todos los indicadores que hoy estamos viendo que colocan a la Argentina en una situación tan mala dentro de la región como Venezuela, con lo cual me parece que el que nos está llevando a ser Venezuela, pero no la mejor parte de Venezuela, que es tal vez lo que pudo avanzar en materia de distribución del ingreso, de atención de los más necesitados, sino aquellos indicadores que hablan de la peor cara de Venezuela. En eso Macri nos está llevando ahí, pero me parece que sigue siendo parte
trate de tirar la pelota para afuera, porque como yo decía antes, esto es una crisis endógena que no se la puede adjudicar absolutamente a nadie, porque es la resultante de las decisiones de política económica que tomó durante su gobierno. Y lo más importante, más allá de analizar lo que pasó, cuánto nos hicieron perder, que es una monstruosidad y nos han dejado hasta aquí con una deuda en dólares engrosada en más de 160.000 millones, lo cual es un espanto no solamente para nosotros, sino para nuestros hijos y para nuestros nietos, y vamos a ver cuando termine después de 16 meses el mandato de Macri, el enorme trabajo que vamos a tener por delante los argentinos en materia de auditar, de revisar y de ver qué es lo que hay que hacer con esa deuda monstruosa. Pero digo, lo importante es analizar, y no lo veo al gobierno, ¿cómo resolvemos, por lo menos de acá a que Macri se vaya? Porque cuando Macri se vaya está claro que la Argentina lo que necesita es un cambio radical en el modelo económico. Necesita pegar la vuelta e ir en el sentido contrario. Ahora, de acá a que Macri se vaya, lo que dice, esto no es una cuestión valorativa, de opiniones, de la ideología, de la política que porta cada uno, son los números. Y los números dicen que proyectando los primeros 7 meses de este año, y si tomáramos la tendencia sería peor, pero proyectando el promedio de los primeros 7 meses de este año hasta que se vaya Macri, solo por fuga pura se irían 50.000 millones de dólares de la economía argentina. Y el gobierno no dice de dónde los va a sacar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que pensar? ¿Qué es lo que le dije al jefe de gabinete la última vez que estuvo en la interpelación en el Congreso y no nos respondió? Bueno, o que van a profundizar de manera bestial la devaluación como lo vienen haciendo, con los terribles impactos que esto tiene, porque uno habla de grandes números, de economía, de devaluación, del valor del dólar, pero esto se traduce en que los alimentos están llegando a las góndolas con aumentos de entre el 15 y el 25%. Ustedes hablaban antes del aumento de las naftas, porque esta además es una economía que la han dolarizado, a excepción de los salarios, de las jubilaciones, en general de los ingresos de las grandes mayorías nacionales, el resto de los precios de la economía los han dolarizado. Eso permitió, por un lado, una enorme transferencia regresiva de ingresos y que sectores pudieran acumular excedentes, que son casualmente los sectores que tienen una alta propensión, no a invertir, como decían ellos, la lluvia de inversión, tienen una alta propensión a dolarizar y fugar, y eso es lo que está pasando. Era justamente el agro, porque hasta ahora se señalaba que hubiera una modificación que tuviera que ver con las retenciones, ¿no? Las retenciones al campo. Lo que te pregunto es, dicen que con el dinero del Fondo Monetario Internacional el adelanto no alcanza. Ahora, con esto que se anunció en el día de hoy, ¿alcanza? ¿Cambia algo para este año que queda? Mira, según lo que dice el gobierno, el Ministerio de Hacienda dice que con todos estos nuevos ajustes y descontando, por supuesto, el desembolso y el adelanto que esperan de los desembolsos del Fondo Monetario, que le faltarían algo así como 3.000 millones de dólares para cerrar el programa financiero. Es decir, los compromisos, con una serie de hipótesis que plantean, ¿no? Que renuevan un montón de deuda por el 100%, es decir, un escenario bastante optimista que no está para nada probado que se pueda llegar a cumplir. De hecho, no se viene cumpliendo, por ejemplo, en las últimas renovaciones que el gobierno incluyendo estos 300 millones que ingresaría, 380.000 millones que ingresarían por retenciones. Sí. O sea, con todo el ajuste que informaron hoy en los anuncios de Duhovne y contabilizando los desembolsos que adelantaría el Fondo Monetario Internacional, dice el gobierno que le faltarían 3.000 millones de dólares. Ahora, ¿cuál es el problema de esto? Bueno, que el gobierno no contabiliza las necesidades de financiamiento del sector privado, al que es el gobierno el que ha decidido desatar esta fiebre fugadora en la Argentina, y entonces solamente le faltan 50.000 millones de dólares para cubrir la fuga, le falta, suponiendo una recesión brutal y que logren achicar el déficit comercial como producto de la recesión, igual le falta cubrir aún recortado el déficit comercial que viene siendo 8.000, 10.000 millones de dólares. Supongamos que sea menos, de todas formas hay que cubrirlo, le falta cubrir las remisiones que mandan las multinacionales al exterior. Y además una cosa, hoy tenemos 50... ¿Por qué empieza la crisis y por qué las grandes preocupaciones que hay? Porque esto que sabemos los economistas, todos los jugadores en el mercado, como dicen ellos, y los acreedores lo ven, hacen las cuentas y dicen, muchachos, estos números no cierran. El Banco Central tiene 53.000 millones de dólares de reservas, tiene que respaldar 28.000 millones de depósitos,
que, digo, cualquier día, cualquier titular de depósito puede decidir retirarlos y tienen que estar respaldados por las reservas del Banco Central. Es decir, las reservas netas de depósitos no alcanzan para cubrir las necesidades, los compromisos que tiene el gobierno en materia de deudas y afrontar el resto de las necesidades de dólares que provoca su modelo. Por eso digo, todos estos anuncios que lo que traen es un enorme sufrimiento, una enorme angustia para los argentinos, porque todos estos recortes en lo que terminan es en menores prestaciones, además de un Estado completamente desguazado que van a dejar por este desastre que han hecho hoy. Nos dejaron sin Ministerio de Trabajo, sin Ministerio de Salud. Digo, retrocedimos 70 años de un plumazo, es una cosa increíble, sin ciencia y tecnología. En fin, digo, pero al fin de cuentas, ¿en qué se traduce esto? En más desempleo, más del que ya tenemos. Recordemos que se destruyeron más de 100.000 puestos de trabajo en la primera mitad de este año, en gran medida como corolario de la devaluación. Esto trae como consecuencia más pobreza, porque la profundización de la devaluación es más inflación, lo que decíamos antes, y a la postre es más pobreza, es más indigencia, es más hambre para millones de familias argentinas, es peor situación para los jubilados, no sé si piensan desguazar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que es, como su nombre lo indica, el que le da sustentabilidad a nuestro sistema previsional. Es una de las recomendaciones que le hizo el Fondo Monetario en el informe después del acuerdo. Quiero preguntar, lo podemos escuchar, a ver. Vos fíjate, dice que antes subía, no sé, se refiere a la convertibilidad, me parece, está hablando, se compara con ese periodo. Mirá lo mal que estaremos, que se tiene que comparar con la convertibilidad para decir que no estamos tan mal, pero la verdad es que el desempleo, que dice antes crecía el desempleo, bueno, digo, tendrán mucho tipo de cambio flotante, pero el desempleo ha crecido desde que Macri asumió con un 5,9% la tasa de desocupación y hoy está por encima del 9%, más de 3 puntos porcentuales. Dice Duhovne que antes, no sé qué, que dice de la inflación, la verdad no se le entiende nada lo que dice ni lo que quiere decir. Lo que es cierto es que por estas decisiones que yo mencionaba que tomaron, han generado una Argentina que tristemente es 100% deuda dependiente. La única fuente de financiamiento que ha tenido el gobierno para toda esta fiesta fugadora y liberalizadora que ha puesto en marcha en la Argentina es la deuda. Cuando le cerraron el grifo de la deuda, porque todos empezaron a ver la vulnerabilidad, no lo digo yo que soy un economista de Unidad Ciudadana, del Frente para la Victoria, lo dicen todas las consultoras internacionales, lo dice la ortodoxia global que aplaudió el programa de ajuste y liberalización, deuda y fuga que llevó adelante Mauricio Macri. La vulnerabilidad externa de la economía y la insustentabilidad de este programa de política económica hizo que le cierren el grifo de la deuda y se quedaron, bueno, ya saben con qué parte del cuerpo para arriba, como Raúl, decimos en la calle. Para cerrar, el gobierno anunció retenciones, no utilizó ese término, el término retenciones, pero las retenciones que instala el gobierno es para pagar deuda. Las de Cristina Kirchner, que vos formas parte de ese signo político, ¿eran para la redistribución de la riqueza? Sí, claro, bueno, porque teníamos, la economía funcionaba bajo otros preceptos y con otra dinámica que no tiene nada que ver con la lógica de este modelo. En aquel momento y antes de las reformas que hizo Macri, el Estado intentaba recaudar de aquellos que tenían mayor capacidad contributiva y ampliar derechos de aquellos que estaban entre los más vulnerables, además de actuar también como un actor, el propio Estado dinamizador de la economía, lo cual obviamente derramaba, como les gusta decir a ellos, sobre todo el conjunto de los sectores. Aquí a mí lo que me parece como conclusión y que es al final de cuentas lo más importante de todo lo que estamos viviendo, tiene que ver con las personas de carne y hueso. Yo hacía la cuenta recién mientras él hablaba, Macri asumió con el salario mínimo por encima de los $600 y hoy tenemos un salario mínimo de $250. Lo mismo, el mismo desplome le pasó obviamente a las jubilaciones, a las pensiones, a la asignación universal por hijo y a todos los ingresos de todos los argentinos que tienen sus ingresos en pesos porque además de la devaluación hay una política de congelamiento de salarios, ¿no? Lo que él decía que sucede con los docentes universitarios, bueno, sucede con todos los docentes y sucede en general con todos los argentinos independientemente de la rama de actividad donde se desempeñen. Entonces, la verdad es que lo más preocupante de todo esto es que uno observa a un gobierno que no tiene más respuestas para dar más que
seguir rumbo, vaya Dios a saber a dónde, porque tampoco lo dicen, pero no parece haber otro escenario posible en este contexto más que profundizar la devaluación, seguir despilfarrando las reservas de los argentinos y vendiéndoselas a los amigos a precio subsidiado, porque se la venden a un precio y al cierre de la jornada resulta que ganaron millones de dólares. Por cierto, Macri ganó 18 millones, por ejemplo, con esta devaluación de pesos, en este caso vamos a ser justos. Porque ellos tienen sus fortunas en dólares, a diferencia de lo que le pasa al resto de los argentinos, que tienen sus ingresos en pesos. Entonces, ¿hacia dónde vamos con este esquema? Vamos a un incremento muchísimo más profundo de la pobreza, vamos a un incremento muchísimo más profundo de la desocupación, vamos a una situación de mayor avance de la desigualdad en la Argentina, y entonces la crisis, que es cambiaria y que obviamente ya abarca el conjunto de la economía real, es también y fundamentalmente una crisis social que afecta el desenvolvimiento cotidiano de la vida de millones de hombres y mujeres argentinos, a los que ya no se les hace cuesta arriba, se les hace imposible la vida. Son muchos, y esto no son palabras que uno enuncia, son, insisto, son personas de carne y hueso que evidentemente están completamente fuera del esquema de consideración de la política del gobierno. Fernanda, Raúl, muchas